Damos la bienvenida a Fausto Camacho, coordinador del Observatorio Ciudadano Electoral y experto en la materia. Fausto, buenos días, bienvenido. Buenos días, Janet, un gusto. Bueno, seguimos en esta semana con este problema entre el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral, ahora más complicado todavía. El Movimiento Justicia Social ya interpuso una denuncia en contra de los miembros del Consejo Nacional Electoral y pues si seguimos la ley como está escrita, estamos próximos a que sean destituidos y está en riesgo, hay que decirlo así, el próximo proceso electoral. Quisiera primero una corta visión general del problema. El problema tiene que ver con la propia conformación del Consejo Nacional Electoral hace 2 años, tiene que ver con que allí se hizo una convocatoria por encima de la Constitución a que los partidos políticos postulen candidatos. De aquellos se escogieron 3, de organizaciones sociales se escogieron 2 y esa fue la conformación. Luego tenemos un siguiente hecho que sucede hace 1 año y medio aproximadamente, cuando el Contralor General del Estado expide un informe de auditoría de gestión en el cual señala que hay irregularidades supuestas en el proceso de conformación de 4 organizaciones políticas. Dispone al Consejo Electoral que analice la posibilidad de retirar esa personería jurídica por esos hechos, y el Consejo resuelve en enero de este año que eso no es posible porque la única forma es si es que se cumplen con las causales que están en la ley. El Contralor, en una agenda desde mi perspectiva eminentemente política, pretendiendo impedir la participación de varios sectores, particularmente del correísmo que tanto mal hizo al país, sin embargo creo que se equivocó, amenaza con destitución y multa al Consejo o a los consejeros si es que no proceden a hacer ese retiro de la personería jurídica. Se procede de esa manera en un acto además vergonzoso, porque es echar para atrás un criterio que había sido resuelto, pero bueno, eso es lo que sucede y empieza un proceso administrativo de cancelación. Terminado el proceso administrativo de cancelación por causales distintas a las de la ley, obviamente estos perjudicados, llamémosle así, o quienes se sintieron perjudicados, acudieron a la justicia electoral. Todo esto cuando ya había empezado el calendario electoral y obviamente coincide un proceso en el que se retira la personería jurídica, se interponen los recursos, en medio del proceso justo cuando se estaban haciendo las primarias desde inscripciones de candidaturas. Pero a ver, vamos al grano. En este momento está en disputa supuestamente la imposibilidad por parte o la injerencia del Consejo Nacional Electoral y sus decisiones para que Álvaro Noboa sea candidato a la presidencia de la República. Pero Justicia Social tuvo un candidato a la presidencia de la República y ese fue Fabricio Correa. Entonces no se puede, o no entiendo cómo se alega que Justicia Social no tuvo la oportunidad para inscribir un candidato presidencial y que se le quitó ese derecho. Tuvo candidato a la presidencia, ese candidato se retiró, ese binomio se retiró. Entonces ahí entraba otra instancia para que dentro de determinados tiempos Justicia Social inscriba un nuevo candidato. Noboa llega a última hora y no alcanza a inscribir la candidatura. En realidad, en ese mismo momento que estábamos señalando, es cuando se retira la personería jurídica de Justicia Social. Entonces, obviamente usted entra en una competencia en desigualdad de condiciones, porque el rato que hay una decisión administrativa de esa naturaleza, usted obtiene una dispersión de su militancia y de sus posibles candidatos. Pero establezcamos tiempos. Inscriben a Fabricio Correa y después le quitan la personería. Pero claro, no entiendo. Es que así sucede en ese proceso, justamente por esa interferencia de la Contraloría. Ya. Y entonces, efectivamente... Ante esa amenaza de la Contraloría de destituir a los miembros del Consejo Nacional Electoral. Correcto, ante la amenaza el Consejo retoma, pero además establece un procedimiento administrativo de acuerdo al COA, bueno, y justo coincide, empatan en el calendario electoral, una coincidencia, no digo que haya sido hecho a propósito, pero eso es lo que genera digamos, la sentencia posterior del contencioso electoral. Dice, repárese los derechos afectados de Justicia Social. ¿Por qué? Porque no le permitieron jugar en igualdad de condiciones. Ese es el criterio del juez o de los jueces, ¿no es cierto? Y entonces tienen que participar en igualdad de condiciones. ¿Por qué? Porque se les retiró, se les volvió la personería y entonces obviamente hubo desigualdad en las condiciones. Es el criterio con el cual en lo fundamental coincido. Porque
Lo mismo sucede con otras 3 organizaciones políticas, solo que allí no sucede el hecho puntual de que con falta de ética, desde mi perspectiva, Álvaro Noboa había proclamado su candidatura al amparo de su propio partido que estaba sentenciado ya a ser eliminado. Pero no por ninguna injerencia política. No, ninguna. En ese caso era absolutamente legítimo. Claro. En el 17 y en el 19 no consiguió el 4%, no consiguió asambleístas, no consiguió alcaldes, concejales. La Constitución dice que eso tiene que desaparecer. Pero él mintió al país diciéndole, ¿no es cierto?, al país, que no le permitían ser candidato y que por esa razón le estaban quitando el partido. Y luego consiguió uno de alquiler, como dice Medardo Leas, ¿no es cierto?, que es vergonzoso que existan ese tipo de organizaciones políticas, pero ahí están en el ordenamiento jurídico, que es parte de la problemática que tenemos, porque no es un hecho aislado, puntual es decir, es una sucesión de hechos, ¿no es cierto?, donde hay abuso en el uso de la ley, en el uso de los derechos que contempla la ley, falta de cultura política en las organizaciones, en algunos de los actores, ¿no es cierto? Cuando un actor sabe que no tiene razón y se presenta y propone, eso significa falta de ética y abuso de la ley. Y entonces, eso es lo que está sucediendo en este caso en particular y en otros que ha debido enfrentar la autoridad. Y no le estoy eximiendo de responsabilidad a la autoridad porque también han hecho cosas parecidas. Ahora, simplemente para aclararle al público, porque se dicen muchas cosas pero sin ir al detalle. ¿Por qué el Consejo Nacional Electoral argumenta que debe ir a la Corte Constitucional? Porque en la práctica el Tribunal Contencioso Electoral emitió 2 decisiones contradictorias, dicen, ¿no? Entonces, eso a ellos de alguna manera dice, yo prefiero que lo resuelva el Tribunal Constitucional, porque nosotros lo que estamos es siguiendo, no estamos desacatando ninguna orden del Tribunal Constitucional. Sin embargo, el Tribunal Constitucional así lo considera y por eso preferimos que la Corte Constitucional sea quien diga quién tiene la razón. A ver, el Tribunal Contencioso Electoral emite una sentencia, si no me equivoco, el 30 de octubre de la causa 080. En aquella dispone la reparación integral para que esta organización política pueda participar en igualdad de condiciones y habla de una reparación integral de sus derechos. En el proceso de inscripción de todas, no dice de todas, dice de las candidaturas del proceso convocadas para el 2021. Y obviamente ahí queda a la libre interpretación, el Consejo Electoral hace una interpretación distinta, ¿no es cierto?, lógicamente además interviene un proceso de la presentación de un recurso contencioso electoral por parte de 2 organizaciones políticas impugnando la resolución administrativa de dar curso, ¿no es cierto? Y cambian la mayoría en el Consejo Nacional Electoral, se alinean las fuerzas, es lamentable decirlo, de quienes fueron propuestos en ese antecedente primero que dije, cómo se conformó el Consejo. Quienes fueron postulados por Creo y por el Partido Social Cristiano, que se habían mantenido 2 años distantes en una mayoría y una minoría, se juntan para dar razón a esa impugnación. Pero a ver, yo ahí quisiera hacer un paréntesis, porque el daño que se le hace a la institución, Consejo Nacional Electoral, además de al proceso electoral, un derecho constitucional al que tenemos todos los ecuatorianos de decidir quién va a dirigir el país, creo que es importante no ir como a los supuestos. Yo quisiera hacer un poquito de historia. En algún momento en todo el país estuvo de acuerdo en que vuelvan a ser los partidos políticos los que postulen a los miembros del Consejo Nacional Electoral, porque la historia de los teóricos independientes fue nefasta. Es más, yo considero que el peor Consejo Nacional Electoral, peor que el actual, con todas las críticas que le han hecho, fue el Consejo Nacional Electoral del señor Pozo, del señor Paredes, que estuvo a las órdenes de un dictador. Entonces, ubiquémonos así. El país dijo, no, que vuelvan a ser los partidos políticos los que postulen, y teóricamente postularon a personas que, por más que estaban postulados, eran representantes de esos partidos políticos, tenían un historial de independencia y de buena reputación. Por cierto. Entonces, que sí. ¿por qué estamos diciendo ahora que están siguiendo los intereses de esos partidos? Janet, porque es sencillo, hay que mirar en los hechos, en los actos, y entonces resulta que se alinean alrededor de eso. Bueno,
digamos que ese es su criterio jurídico y que tienen derecho a aquello, pero resulta que solo en eso se alinean y luego se alinean en boicotear las reuniones del Consejo Nacional Electoral y no dar quórum, los mismos actores, ¿no es cierto? Y finalmente encuentran una salida que no es salida, porque la Corte Constitucional no es tribunal de alzada de la función electoral. La Corte Constitucional, ¿no es cierto?, puede resolver el conflicto de competencias y su resolución causa efectos jurídicos desde la fecha de su resolución hacia adelante. La Corte no se va a pronunciar sobre el hecho concreto actual. La sentencia sigue estando vigente y sigue siendo de cumplimiento obligatorio. Están jugando con fuego. ¿Por qué? Porque es un libreto político. O sea, yo hago la lectura no desde el punto de vista de que alguien me lo ha dicho, simplemente juzgo los hechos, y los hechos me dicen, quieren que Noboa no sea candidato, más allá de que yo no estoy defendiendo al señor Noboa, cuidado, yo no estoy procurando hacer un análisis frío de los hechos. Igualmente está sucediendo algo parecido con la candidatura de Arauz y Rabascal. Entonces, ninguna de esas dos candidaturas está en firme. Pero digamos, separemos lo de Rabascal sí, son y dos Arauz, cosas, porque pero eso hay una persona en particular que no quiere que sea candidato y ya vamos a hablar del nuevo recurso que se interpuso. Pero si vamos por los intereses políticos, entonces, digamos, en el entorno también se dice o se acusa al Tribunal Contencioso Electoral de estar a favor, en cambio, de estar de alguna manera influenciado, incluso económicamente, por esta candidatura de Álvaro Noboa, o sea, por Álvaro Noboa. Sí. Entonces, si nos vamos por esos pensamientos, entonces... No, yo no hablo de pensamientos, yo hablo de hechos, porque adicionalmente, con todo respeto, Janet, todo el país dijo que vuelvan los partidos, ¿a través de qué? De la opinión de un grupo importante de ciudadanos, seguramente, pero la norma constitucional no ha sido variada, y la norma constitucional dice que los partidos no pueden tener representación en los órganos electorales, en este caso. Entonces, la norma constitucional no está digamos, la opinión de, por más ilustres ciudadanos que sean, no está por encima de la Constitución, mientras no cambiemos la Constitución. Pero cuando tuvimos representación partidaria tampoco funcionaba. Cuando tuvimos la presencia de los apartidistas, no funcionó, y usted lo narró con absoluta claridad, la experiencia desastrosa de aquello. Pero no funciona, ¿por qué? Desde mi perspectiva, por falta de cultura política, democrática. Pero quiere que le diga una cosa, yo no creo que hace falta cultura política. Esto democrática. Es corrupción nada más. Corrupción, estamos invadidos por la corrupción y los intereses personales. Correcto, porque correcto. Esto no es un problema de leyes, yo no veo, estoy analizando, no es un problema de leyes, ni siquiera en eso que hizo el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio de escoger estos nuevos miembros del Consejo Nacional Electoral, porque si vamos a las normas en las que se usaron y que se aplicaron para poder elegir este nuevo Consejo Nacional Electoral, no hay problema en la norma, el problema es la gente, ¿sí? Es el ser humano. Concuerdo con usted. Los compromisos que van con los particulares y no con el país. Cuando me refiero a la falta de cultura política, me refiero a ese tipo de actitudes que reflejan aquello. Falta de una cultura política democrática, es decir, donde haya demócratas que actúen en democracia, y demócratas de izquierda, de derecha, de centro, de las tendencias. Todos debemos buscar esa actitud democrática para aceptar el triunfo o la derrota, para aceptar las decisiones de las autoridades competentes, nos guste o no nos guste, y si somos autoridades, para tomarlas al amparo de la Constitución y la ley, independientemente de dónde esté nuestro corazón. En este momento, entonces, ¿qué hacemos con estas características de todos los involucrados, ¿sí? y del caos que han armado por estos supuestos compromisos políticos o por esta falta de cultura democrática? Entonces, en este momento estamos a las puertas de que destituyan a los miembros del Consejo Nacional Electoral. ¿Quién los va a reemplazar? Dicen que orondamente dice que hay unos suplentes que no conocemos, que no sabemos qué compromisos tienen, ni si van a empeorar lo que ya está hecho caos. A ver, no sé si se llega a producir la destitución, sería realmente el abrir las puertas del infierno, como algún rato dije, ¿sí? Porque se desatarán todos los demonios, por así decirlo, o del averno, como decían los griegos, pero efectivamente no es deseable esa circunstancia, pero podría ser que lleguemos a eso. ¿Existen suplentes? Existen suplentes. ¿Nombrados por quién? Por el transitorio. ¿Quiénes son?
María Elena Nájera, Andrés León, el señor Hernando Morales, doctor Morales, que fue de la Corte Suprema, la señora María Cristina Cronfle y la señora Mónica Noriega. Ellos fueron posesionados por la Asamblea Nacional luego de que les nombró efectivamente el Consejo Transitorio presidido por Trujillo. Entonces ahí están y han actuado en el Consejo, 2 de ellos al menos, porque en ese caso son suplentes en orden de prelación. Entonces la señora Nájera y el señor León varias veces han actuado en las reuniones del Pleno, convocados por supuesto ante la ausencia de alguien. Entonces, ¿que existen los suplentes? Existen. ¿Quiénes son? Ahí están. Pero también tienen compromisos políticos. Ah, pero por supuesto. También representan a partidos. También postuló, la señora Noriega fue postulada por la Izquierda Democrática, el señor León por Suma, María Elena Nájera, no sé, no es postulación, digamos, ¿cómo se llama? Partidaria, pero hay una postulación por detrás, no sé exactamente. El señor Morales fue postulado por el FUT. Entonces, no es muy diferente, o sea, no es muy diferente. Nuestro historial dice que vamos a pasar de unos intereses a otros intereses, lo cual sería lamentable. Pero bueno, en este momento hay ese riesgo de que destituyan a los miembros del Consejo Nacional Electoral, independientemente de que tengan suplentes, es un incidente que pone en más riesgo... Que deslegitima el proceso electoral, lo deslegitima totalmente. ¿Qué hacemos? Pues llamarla a la cordura, conforme el artículo 8 de la ley electoral, dice que cuando hay un conflicto de competencias debería resolverse sobre la base de el acuerdo que se pueda encontrar entre las partes. Me refiero al Consejo Nacional Electoral y al Tribunal, pero veo que las cosas están tan exacerbadas que difícilmente van a buscar sentarse, pero ese es el llamamiento que deberíamos hacer para que encuentren una salida democrática. ¿A qué acuerdo podrían llegar si tendrían uno u otro? Tendría que faltar a la ley, teóricamente. Teóricamente sí, porque la cosa se complica mucho más. El presidente de la República ayer les hace ese llamado también, preocupado por ese tema. Nosotros en algunas organizaciones creemos que es la vía idónea, sin embargo veo poco probable que suceda, coincido con usted, porque en vez de bajarse las tensiones han ido subiendo. Entonces, lo mejor sería el buscar una salida conciliada, por así decirlo, un acuerdo entre las partes, pero el acuerdo entre las partes tiene que incluir a los actores políticos, tiene que incluir a los partidos. Hay que sentarse con el señor Noboa a ver qué quiere. Bueno, hay que sentarse con él. Eso no es justo, y eso no es equitativo, y eso no es democrático. Yo creo que esa oportunidad no ha tenido nunca ningún partido político. Sí, de acuerdo, pero estamos viviendo una situación extraordinaria. ¿El señor Noboa podría renunciar a la candidatura? ¿Eso podría ser una salida salomónica o no? Sí, claro, por eso, pero en la mesa de negociaciones existen la necesidad de poner todas las opciones, desde la extrema de que soy candidato porque soy o ya no soy, hablando de ese caso en particular, pero también hay que mirar los actos de unos y otros, ¿no? Porque entonces la presidenta del Consejo Nacional Electoral interpone un recurso de queja en contra de uno de los jueces. Los otros dicen, ustedes han cometido infracción gravísima y aquí está la ley, yo les puedo destituir. Ni corto ni perezoso, la señora Silka Sánchez, ¿no es cierto?, esposa del candidato a la vicepresidencia del señor Noboa, ¿no es cierto?, interpone una denuncia en contra de para que se tramite esa infracción. Claro, estamos en una situación muy grave y que pone en riesgo el proceso electoral. ¿En qué sentido? En el sentido de que puede no realizarse en las fechas previstas. Ya dijeron que la primera vuelta no se va a poder realizar. Así escuché que el señor Pita lo dijo y hasta legalmente es posible, porque en derecho, ¿no es cierto?, las cosas se deshacen como se hacen y ellos podrían deshacer la fecha por una deficiencia de la ley, porque si es que en la ley estuviese fijado la fecha de las elecciones, tercer domingo de febrero de todos los años, nadie podría cambiarlo. Pero el rato que queda a discreción fijar la fecha, también queda a discreción la posibilidad de cambiar la fecha. Lo cual no es bueno, porque genera inseguridad jurídica. Ya. Ahora, no solamente este no es el único lío que tiene en este momento el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso, es decir, este no es el único riesgo que tiene el proceso electoral. También podría afectarse, porque digamos que se sientan y ocurre un milagro y llegan a un acuerdo y lo que sea. Pero ahora también se interpuso un nuevo recurso en contra de la candidatura de Arauz y Rabascal. Pues y ahí también, eso también hay que resolverlo y también retrasa
la posibilidad de imprimir papeletas, de organizar el evento electoral y todo. Básicamente la parte logística de la impresión y distribución de materiales, porque el resto puede y debe estar funcionando, supongo, ¿no? Los que están al interior saben que eso es así. La impresión de papeletas no es un tema que en el pasado se hacía 60 días antes. 60 días antes terminaba recién la inscripción y empezaban los procesos, en buena hora que la ley amplió los plazos en ese sentido. Así que no es un tema tan complejo, sin embargo, no deja de existir. O sea, no estoy diciendo que no sea complejo, pero se puede buscar mecanismos, subcontratación para producción, etcétera, etcétera, que lo puede hacer el propio Instituto Geográfico Militar. Generalmente lo hace. En vez de hacer una sola subcontratación, haga 5, qué sé yo. Pero digamos, no es un problema. Que no es lo normal, ¿no es cierto? El Tribunal Contencioso creo que tiene 3 días para resolver si cabe o no cabe. Yo espero que la decisión de los jueces sea que no cabe, porque ahí hay una actitud también no ética de esos actores. El coronel Arboleda y el señor Freire, de que lo que quieren es quemar tiempo y finalmente... Hablo por los hechos, no, nadie me lo ha contado. Si nos ponemos a ver también, hay cosas como puntuales que pasaron en la inscripción de esa candidatura, pero no tenemos tiempo de abordarlo. Le agradezco mucho. Bueno, Janet, en todo caso creo que hace falta hacer un llamado a la cordura, un llamado a que los perdedores seremos todos. Porque el rato que el proceso electoral se caiga o se deslegitime aún más de lo que se ha deslegitimado ahora, pues entonces el que gane, quien quiera que sea, va a ejercer un cargo con una deslegitimación de origen gravísima que nos afecta a todos. Sí, es que no les importa, no les importa. Lo que les importa son sus aspiraciones políticas, sus necesidades, sus intereses, pero el derecho de los ecuatorianos y la necesidad de respetar la institucionalidad, la institución, el proceso electoral que venía, el Consejo Nacional Electoral que venía ya tan a menos, eso debería ser lo más importante, pero en este país imposible. Veamos qué pasa. Vamos a